Muy buenos días, bienvenidos a la segunda jornada de este foro Silver Economy que organiza la Diputación Provincial de Málaga a través de la Noria. La Noria, que además se caracteriza por la innovación, lleva muchos años en la vanguardia, ¿no?, de los planteamientos de futuro, como espacio de encuentro, como espacio de diálogo, como espacio de investigación, como espacio de creación. Y en ese espacio y en sinergia, como ya ha explicado muy bien el presidente de la Diputación, se ha planteado esta jornada para cumplir uno de los objetivos claros que tienen las diputaciones provinciales, no solo la de Málaga, yo creo que la de muchas, y esto puede servir a muchísima gente, pues sabemos que nos sigue no solo gente de Málaga, sino gente de muchísimas partes, y es cómo repoblar nuestros pueblos, cómo volver a darles vida, cómo plantear estrategias. Y dentro de esa estrategia, la Diputación, yo creo que muy acertada, siguiendo los consejos de Europa, se ha planteado estas jornadas, que ya lo hicieron el año pasado también con un amplio congreso, sobre la economía plateada, sobre la cuestión de los mayores, sobre toda esta cuestión. Y sabemos que mayores hay muchos en nuestros pequeños, en nuestros pueblos, y cómo es su calidad, cómo es su vida, cómo es su atención, todo el mundo, el negocio que se puede realizar en torno a ello, creo que es unas oportunidades para muchísima gente, ¿no? Creo que ayer se dio unas pinceladas muy claras de todo el abanico que ello emprende, pero nos encargan a nosotros en la jornada de hoy trabajar sobre los nuevos modelos habitacionales de vivienda y los entornos a las necesidades de las personas mayores. Así se ha titulado. Hoy vamos a hablar de vivienda y mayores, ¿no? Me han elegido a mí como moderador, con lo cual doy muchísimas gracias a todos mis compañeros de Diputación, como concejal del Ayuntamiento de Málaga de Derechos Sociales y Vivienda. Y además me han dado la oportunidad de reunirme con un grupo de gente, de 4 profesionales, que además no conozco personalmente, con lo cual siempre estas cosas, cuando trabajas con gente y escuchas gente que simplemente a lo mejor has podido oír algo o leer algo de ello, la oportunidad de poder afrontar esta cuestión. Para marcar un poco esta historia, yo creo que todos los que siguen esta jornada o conocen el tema de mayor lo profundizan. Yo, mi experiencia en temas de vivienda y mayores es que, al igual que el hábitat nos condiciona a cada uno de nosotros, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir. Es el lugar donde vivimos, el espacio donde restauramos nuestra vida, nuestro entorno familiar, donde lo es casi todo. Es verdad que en un modelo más moderno, en un modelo menos tradicional, la vivienda cada vez cabe menos. Es decir, nuestra movilidad laboral condiciona mucho en este final del siglo XX y principio del siglo XXI a que nos movamos. Pero muchísimos de los mayores que la vivienda le condiciona todo. Es de alguna manera su centro, parte de su existencia, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos la experiencia de que es terror y pánico a un mayor cuando se tiene que mover de su espacio vital, cuando un mayor tiene que cambiar de vivienda por cualquier cuestión. Ya no digo cuando tiene que ser hospitalizado, como hemos vivido la pandemia, el terror, por lo que muchos mayores han vivido, tener que salir de sus hogares y tener que ir al hospital y hospitalizarse por las cuestiones de COVID. Y hemos visto el miedo en sus ojos, ¿no? Y lo que es ya no solo el miedo a la muerte, sino el miedo al desarraigo, ¿no? A quedarte en el hospital y morir lejos de tu casa. Y también la institucionalización, que todos los que trabajamos con mayores sabemos que es una de las dificultades muchas veces, sobre todo cuando llegan los temas de dependencia, ¿no? Como mencionaba mayor, hay una institución, un centro de día, una residencia. Es decir, son los temores, porque lo lleva todo, porque la vivienda lo es todo. Es mucho más, tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿no? y con la parte de la felicidad de esos mayores. Entonces, tener un debate sobre el tema de vivienda y mayores, y sobre todo en zonas y en pueblos, creo que es fundamental. Porque estamos hablando, ya no es solo de datos demográficos, estamos hablando de la felicidad de nuestros ciudadanos, estamos hablando de su estado de bienestar, estamos hablando de cómo poner, y hoy vamos a hablar mucho posiblemente de arquitectura, también de política y de recursos, pero sobre todo de arquitectura y de cómo nuestros grandes profesionales de la arquitectura, nuestros grandes, para que lo llaman los sumos sacerdotes del espacio, no son capaces de organizar las cuestiones, pueden orientarnos y darnos solución a eso, ¿no? Acercarse a un tema tan delicado, tan especial, que
que si siempre la vivienda, a veces no, ya creo que hemos desmarcado hablar de vivienda y ladrillo, aquí no estamos hablando de, aquí estamos hablando de vivienda y hogar, aquí estamos hablando de vivienda y convivencia, porque de eso es lo que vamos a hablar hoy, y lo que espero también de mis 4 ponentes, ¿no? Hablar de convivencia, ¿no? Y nosotros, ya digo, en Málaga siempre hemos tenido esa experiencia. Yo me acuerdo cuando pusimos en marcha un programa esto de permuta, todo confiado, los profesionales. Bueno, vamos a poner un programa de permuta para aquellas personas que viven atrapadas en pisos antiguos, no tengan ascensor. Se lo cambiamos por un piso de vivienda de protección oficial. Bueno, un rotundo fracaso. La gente, era difícil convencerlo. Alguna gente prefirió vivir atrapado en su casa antes de hacer el cambio. Entonces tuvimos que girar. Y tuvimos que adaptarnos nosotros, los políticos y los técnicos, a hacer programas de rehabilitación y programas de poner ascensores en viviendas antiguas. O sea, era más útil poner un ascensor que cambiar la vivienda en mayor. Pero claro, a esas cosas vas llegando a medida que vayas poniendo cosas y te vas dando cuenta que son otro tipo de historia, otro tipo de proceso. O cuando nos pusimos a hacer vivienda para mayores, copiamos, no sé si lo conocéis en Málaga, el Corralón Santa Sofía, invito a que lo vayáis a ver, un corralón de principio del siglo XX, con un patio de 800 metros cuadrados. Eso es una maravilla. O sea, la vida en torno al patio, al final cambiamos los mayores, pero les dio la vida el tener una vida en torno al patio. Es más, lo reproducimos un edificio muy moderno en calle Carril con 38 viviendas, pero hicimos un patio de 600 metros cuadrados. Pero para que todo tenga vida en el entorno, ¿no? Para que haya una unidad de convivencia, para que haya espacios de encuentro, para que la plaza del pueblo se reproduzca en muchos sitios. Y plazas públicas, por favor. Y sobre todo lo digo delante del maestro José Carlos Mariño, que es el máximo defensor de las plazas públicas. Pues de todo eso vamos a hablar, y de soluciones, de alternativas, de creatividad, de imaginación. Para eso voy a presentar a la primera persona que nos va a acompañar, la primera charla, que es Maripaz Martín Rodríguez, una de nuestras primeras 3 arquitectos que tenemos. Ella es arquitecto de la Escuela de Navarra, aunque casi prácticamente ha desarrollado su vida en varias ciudades de Europa, con lo cual tiene una capacidad en sentido de globalización muy grande. Ahora mismo desarrolla toda su tarea en Madrid y sobre todo a través de la Fundación Arquitectura y Sociedad, donde está llevando un poco la parte de tercera edad. Y yo creo que Maripaz, que es una persona, un arquitecto que es una persona que ha sido capaz de poner la palabra vejez en positivo, de afrontar sin miedo y sin estereotipos ni prejuicios, es decir, la vejez puede ser positiva. Vamos a hablar de vejez. Tenemos la costumbre los seres humanos de huir de lo que nos da el dolor o de lo que no entendemos, ¿no? Siempre estamos resistentes al miedo, a la muerte. Y ahí los mayores nos dan una lección de vida, ¿no? De cómo afrontan las cosas y hablan con naturalidad de muchas cuestiones que para la gente menos mayor es casi tabú en una sociedad moderna. Sin embargo, Maripaz sí ha puesto en boga y invitado a la arquitectura la palabra vejez, ¿no? Es verdad que su proyecto Envejezando, que tuvo la oportunidad de hacerlo a través de 2015 BBA, que más se ha dado a conocer, y es verdad que esa exposición es digna de ver, ¿no? Y como que te remueve un poco por dentro y te hace pensar. Yo creo que Maripaz, de esos arquitectos que sueñan, que se ponen en el lugar del otro, que piensan ser mayor y ser feliz. Y cuando uno piensa en ser mayor y ser feliz, ¿qué quiero para mí? Pues ¿qué quiero para los demás, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de escucharla, de volver a escucharla, porque ya ha venido alguna vez a algunas jornadas a Málaga, de volver a escuchar a Maripaz. Para mí, una de las personas, yo creo, de los arquitectos que más preparados están en los temas a nivel nacional, no me atrevo a decir a nivel internacional, pero a nivel nacional, por lo menos en los temas de mayores, y es por cómo se sitúa ante eso, ¿no? No es solamente arquitecto solamente desde la parte técnica, sino también arquitecta de emociones, ¿no? Así que, Maripaz, te escuchamos atentamente y muchísimas gracias por tu participación de antemano, que es un lujo para todos nosotros. Bueno, me voy a sonrojar porque es una introducción. Bueno, voy a compartir la presentación. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias porque para mí es un gran honor estar aquí hoy, porque, como le decía antes a José Carlos, creo que esto es un reto. A ver, el envejecimiento, la longevidad, ¿no? Vivir 100 años
es el gran reto de la arquitectura para el próximo milenio. Y sinceramente, foros como este, en el que se da un poco la vuelta al concepto, lo que decías tú antes, ¿no? Se piensa en la vejez como algo negativo, y yo soy una firme convencida de que eso no es así, es algo completamente positivo. Es muy positivo vivir 100 años y es por eso que para mí me encanta estar aquí aportando y escuchándoos a todos, que seguro que es una jornada muy interesante. Bueno, yo siempre empiezo todas mis charlas contando el por qué estoy yo aquí, ¿no? Porque hoy en día me dedico a vejez, envejecimiento y arquitectura. Este señor de aquí es mi padre, y mi padre en 2011 falleció víctima de una enfermedad asociada a la edad, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en ese momento, que yo me había dedicado a hacer lo que nos enseñan en las escuelas de arquitectura, que es volar, vivir, diseñar aeropuertos, todo lo que todos los arquitectos queremos hacer, pues me hizo enfadarme bastante con la profesión, porque ya no era tanto temas de accesibilidad, que por supuesto los hay y las cosas han mejorado, sino también por la calidad de vida de las personas que son mayores. Entonces, en ese momento decidí cambiar mi trayectoria vital, que había sido lo que os contaba de sueño, y solicité a la Fundación BBVA una beca de investigación, que es la beca Leonardo, que me concedieron en el año 2015 con un proyecto que se llamaba Diseño para Todos, Arquitectura y Tercera Edad. Ese proyecto se acabó llamando Envejezando, y en él yo hice una investigación acerca de los temas que desde la arquitectura podían mejorar la vida de los mayores. Lo primero que hice fue investigar la realidad que había a día de hoy, después busqué propuestas para mejorar esa realidad, y al final acabé, el resultado de mi investigación no acabó siendo un libro en una biblioteca de una facultad, sino que la idea era difundir todo esto para que la gente se concienciase, porque al final todos, o sea, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sabemos que todos vamos a ser mayores, ¿no? Me encanta enseñarla porque además creo que Málaga va a ser el primer destino después de este COVID donde la exposición se va a exponer, y creo que esta exposición está hecha desde el respeto a la edad, desde el absoluto amor al trabajo, porque yo soy una enamorada de la profesión y creo que la arquitectura tiene mucho que decir y puede hacer que la vida de las personas cambie mucho. Y siempre pienso que si muchos grandes diseñadores se hubiesen dedicado a pensar en este tipo de cosas, viviríamos en otro mundo, porque a todos nos encanta vivir en entornos favorables. Vamos a empezar con envejecimiento, vejez y longevidad. Voy a ir rapidito, son muchas diapositivas, pero voy a ir muy rápido. A ver, la gran noticia es que España es un país, detrás de Japón, en el que la gente vive más años y tenemos una gran calidad de vida. ¿Eso qué ha pasado? Pues que ha hecho que antes, que las etapas de la vida estaban bien definidas, era infancia, juventud y edad adulta, pues estos años de edad adulta estamos hablando ya no de viejos, sino que se habla de superviejos, la cuarta edad, se habla ahora también de la quinta edad. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un país en el que la calidad de vida es muy alta, pero también es verdad que tenemos buenas políticas de prevención de salud. Si miramos, esto es una línea del tiempo, en 1900 la gente se moría con 35 años y estamos hablando que en 2050 la edad media será 90 años en España, que eso es una barbaridad. Si miramos la cantidad de personas mayores que hay en España, digamos el campo de trabajo en el que nos movemos, pues estamos hablando que a día de hoy el 19,3% de la población es mayor de 65 años y en 2050 será un 34%, que eso es muchísimo. Eso es buenísimo. ¿Qué pasa? Que si analizamos las consecuencias de la vejez, que siempre va asociado a ello, y si pensamos qué es lo que pasa cuando nos hacemos mayores, sí que es cierto que llega un momento, generalmente es a partir de los 80 años, pero también la medicina avanza cada vez más, que se supone que hay un deterioro y no para todo el mundo es el mismo. Pero sí que es cierto que a lo mejor 15 años de vida desde los 65 que nos jubilamos son con buenísima salud. Después podemos decir que hay unos 4 o 5 años que con un poquito de ayuda o sin ayuda incluso, o sea, hay casos de todo tipo. Y luego ya al final, pues a partir de los 85 empieza un declive, que eso es claro. Si miramos la distribución de las discapacidades, o sea, es decir, dónde suceden más estas discapacidades en España, asociadas a la edad, pues podemos decir que al final los territorios donde habitan más personas mayores es donde sucede esto. Y si miramos en las zonas rurales en comparación con las urbanas, esta discapacidad en las zonas rurales sí que viene asociada al tema de la edad, es donde es más claro, ¿no?
Si miramos estas discapacidades en qué afectan a las personas, está clarísimo y pasa exactamente igual en entornos rurales que en ciudades. La movilidad, la vida doméstica y el autocuidado son las tres principales causas que a la gente la limitan. ¿Y eso dónde sucede? Pues sucede en las viviendas, pero también sucede en los entornos públicos. ¿Qué pasa? Pues que cuando nos hacemos mayores a lo mejor hay una serie de problemas que aparecen con respecto a los alcances funcionales, no todo el mundo acaba en una silla de ruedas, ni es cierto eso, pero sí que es cierto que a lo mejor ciertas actividades nos cuestan más hacerlas. O a lo mejor incluso podemos llegar a caminar más despacio, o el tema de levantarse y sentarse son temas que a las personas que somos mayores les afectan más. Pero realmente la revolución que está pasando en temas de discapacidad son discapacidades que tienen que ver más con el tema de deterioros cognitivos y cosas de este tipo, ¿no? Que no son tan físicas, sino que son más a otro nivel. Y otra de los grandes problemas que aparecen con la edad es que es la soledad. La soledad produce más enfermedad que otro tipo de enfermedades reales que todos podemos conocer, como puede ser la diabetes, cosas de este tipo. Eso es una enfermedad, sobre todo de nuestro siglo, ¿no? La buena noticia, pues la buena noticia es que solamente un 5% de las personas mayores presentan discapacidad severa, que eso es muy importante, es decir, hay muchísimas personas que viven hasta que se mueren con una gran calidad de vida, con unas funciones completamente perfectas, que se mueven perfectamente, que son autónomas. Es cierto que cuando aparece alguna discapacidad que no es severa, con una ayuda técnica es que puedes vivir en tu entorno perfectamente, con un poquito de ayuda, ¿no? Si vamos al bloque de urbanizando, claro, la arquitectura, en qué campos afecta, ¿no? Digamos, en el urbanismo y en la vivienda y también en los servicios, ¿no?, asociados a ella. La vejez en España hoy es urbana por varios motivos, porque cuando una persona envejece y tiene un problema, por ejemplo, de discapacidad, se tiene que trasladar a una ciudad más grande donde tiene más servicios. Ese es uno de los graves problemas. Y si miramos en la comparativa entre vejez urbana y rural, la vejez rural es masculina, más que femenina, que eso también es muy importante para el tema del diseño. ¿Qué pasa? Si miramos en números absolutos la cantidad de personas mayores que hay en España, podemos decir que este sería el mapa, ¿no? En los rojos es donde aparece pues, Galicia, Andalucía, en Madrid, en números absolutos. Pero el problema está en el envejecimiento, no es lo mismo longevidad que envejecimiento. Envejecimiento es la proporción de personas jóvenes con respecto a las mayores. ¿Y eso qué sucede? Sucede que en los entornos rurales, bueno, en España en general, digamos que hacia el norte es donde hay menos proporción de jóvenes y mayores. Esto genera un problema pues, en nivel de asistencia, de servicios, de otras muchas cosas que lleva aparejadas. Hay un programa que se llama Red de Ciudades y Municipios Amigables con las Personas Mayores, que es muy interesante, que está implementado en España. Cuando yo empecé mi estudio había como 80 ayuntamientos asociados. Hoy estamos en 197 y la proporción va subiendo porque cada vez más localidades se dan cuenta del problema que tienen y que en realidad el grupo de trabajo con el que tienen que trabajar es gente mayor. Este programa es muy interesante porque se analiza y lo bueno de este programa es que es transversal. Entonces se pregunta a todo el mundo, mayores, agentes implicados, políticos, cuáles son, se hacen unas encuestas muy pormenorizadas y se pregunta cuál es el estado con respecto pues por ejemplo, espacios al aire libre y edificios. En la parte de arriba, digamos que serían las conclusiones a nivel de entornos urbanos y en la parte de abajo podéis ver lo que la gente se queja de entornos rurales. Pues mira, hay problemas de ruidos, de aceras y calles, de ausencia de baños públicos, de parques y zonas verdes, de bancos y zonas de descanso. Al final las demandas de las personas mayores, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos, son bastante parecidas. Es decir, no llevan aparejado un gasto tan importante para poder hacer que esas ciudades sean amigables. Un banco donde sentarse, una sombra, un buen mantenimiento de las aceras y del mobiliario, problemas para cruzar la calle o para identificar calles, cruces y señales. Y al final esta imagen podría pasar en cualquier entorno. Hay que poner atención en eso desde los ayuntamientos, porque estas personas se pueden caer, o sea, no puedes permitir que tus ciudadanos vivan en estos entornos. El COVID, pues el COVID ha traído una gran revolución. Esto ha pasado en las grandes ciudades y estas imágenes las hemos visto. La gente, sobre todo personas mayores, se sentían completamente alienadas y aisladas en ciudades y las personas más jóvenes aparecieron estos ayudas a ellos, ¿no? Se empieza a reclamar una vida más comunitaria.
¿Qué ha pasado en 2020? Pues que estas ciudades, hay dos fenómenos, hay una paradoja, hay dos fenómenos importantes. Las ciudades, lo de arriba es Barcelona y la de abajo de la izquierda es París. Estas ciudades ya llevan tiempo trabajando en subdividir las ciudades digamos, en 10.000 personas e intentar gestionarlo así. 10.000 personas es lo que se considera un municipio rural. Es decir, se está empezando a ruralizar las ciudades. Las ciudades están reclamando espacios verdes, espacios al aire libre, es decir, se toma el mundo rural como ejemplo para poder funcionar en las ciudades. Y por otro lado, se ha producido un éxodo, tanto de personas mayores que han decidido quedarse después de la pandemia en sus segundas residencias en los entornos rurales, con lo cual ha aumentado la población mayor, y también se ha producido una especie de sueño o de Arcadia de mucha gente joven que se ha empezado a plantear si su vida en la ciudad tiene sentido. Estas son dos cosas muy buenas para el entorno rural, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ¿qué horizonte esperamos en 2050 o qué podríamos esperar que pasase en 2050? Esta es la situación a día de hoy. En muchos entornos rurales la movilidad es un grave problema, el transporte es un grave problema y cada vez estamos, digamos que el COVID nos ha hecho ver que hay oportunidades que pueden ser en remoto o servicios en remoto o cosas en remoto. Ejemplo para entornos rurales de servicios asociados a servicios en remoto. Esta es la exclusiva, un proyecto que hay en Soria, que muchos de vosotros conocéis, es logística social y esta gente empezó sirviendo alimentación a domicilio, como las antiguas furgonetitas, que podría ser esta, que llevan comida a los pueblos. Y es que ahora mismo llevan en sus servicios, tienen incluido, pues, por ejemplo, temas de accesibilidad, librería y papelería, electrónica, droguería para farmacia, rehabilitación de viviendas, catering para personas que no pueden cocinar, asesoramiento legal, fiscal, jurídico. Es decir, es una empresa que tiene un gran éxito porque está haciendo que muchas personas mayores puedan quedarse en sus pueblos porque sus servicios se los plantean ellos y que encima ellos empezaron en Soria y ya están creciendo a Burgos. Es decir, es positivo y con una desventaja se puede conseguir hacer una ventaja. Si hablamos de la vivienda, pues el 93,97% de las personas mayores se quiere quedar en su casa y de hecho se quedan. 3,2% de toda la población mayor en España vive en establecimientos colectivos y 2,8% están viviendo ahora en cooperativas o en otros modelos de convivencia. Analizado en este mismo programa de Ciudades Amigables qué problemas encuentran los mayores en la vivienda, pues muchos de ellos tienen problemas para ayudas y acceso para adaptación de sus viviendas, la asequibilidad para poderse cambiar de vivienda y no hay viviendas adaptadas. Esta es la situación a día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores que habitan en su vivienda habitual se encuentran con que estas viviendas que ellos compraron son muy antiguas, son de 1961 a 1980 de media. ¿Y eso qué supone? Pues según el último estudio de la obra social La Caixa, el 20% de los mayores en España habitan en viviendas en condiciones muy deficientes. Eso significa pues, que no tienen problemas de adaptabilidad, pero algunos de ellos incluso no tienen conexión a saneamiento, o sea, hay problemas graves. ¿Qué pasa? Pues ¿dónde se encuentran los problemas en la vivienda? Principalmente en los baños. Los baños no están adaptados a día de hoy y las cocinas es donde se producen más accidentes y donde es más difícil poder vivir o quedarte en tu vivienda. Y después está el problema de poder salir de tu propia vivienda a la calle, lo que hablabas antes tú del ascensor, ¿no? Entonces, si analizamos las barreras que encuentran las personas mayores en su zona de residencia, en las zonas rurales, el 85,9% tienen problemas para salir de su propia casa, que eso es un tema que hay que arreglar. ¿Qué soluciones hay? Pues, por ejemplo, en Barcelona hay un programa, o sea, cuando te haces mayor y las fuerzas fallan, es muy difícil que tú puedas contratar a un técnico, a un arquitecto, a una constructora. Pues tienen un programa que integra todos estos servicios desde el mundo municipal que ayudan a esas personas a que esa conversión de su vivienda o adaptación, a buscarle subvenciones, va un trabajador social también y a hacer la vivienda que sea adaptada para ellos. Pues eso es un programa que se podría implementar en cualquier municipio de España. Hay otro programa que también es un buen ejemplo, que se llama Envejece en tu pueblo, un modelo a replicar. Para las personas que se quieren quedar en su casa y que no se quieren ir a una residencia, pues esta gente lo que hace es ayudarles con servicios, papeleos. Son gente joven que se han ido a repoblar, o sea, es un proyecto de innovación social. Otra vez, existe un futuro y existe una oportunidad económica y de forma de vida para ayudar a esas personas mayores de otra manera. Y que tiene mucho éxito, o sea, está teniendo muchísimo éxito. Empezaron con una subvención y ahora los propios mayores pagan por ese servicio.
Si analizamos el otro modelo, ¿no? Las residencias. Pues las residencias con el COVID encima tienen peor fama, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es verdad que hay falta de plazas de residencia, es paradójico. No hay residencias suficientes para todas las personas que las necesitan y las que hay no nos gustan. A lo mejor el modelo no es el correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas residencias, la mayoría en España, son más grandes de 100 plazas. Eso es increíble. Es este tipo de edificio, ¿no? Este tipo de edificación. ¿Cómo una persona mayor se puede sentir arraigo en este lugar, ¿no? España, según el último informe de la OMS, necesita 70.000 plazas de residencia o de vivienda para personas mayores. Esto es un ejemplo de un modelo que ya se está implementando, que es cambiar esas grandes moles a otro tipo de lugares mucho más amables, que tienen jardincitos o que tienen... Pero también otro ejemplo sería Pescueza, que el propio pueblo se ha convertido en una residencia, el pueblo entero. Se ha adaptado, se han ayudado a las personas, las calles, digamos, que funcionarían. Es decir, es un gran ejemplo de cómo un municipio rural él mismo se convierte en residencia. O en Castilla-La Mancha, el programa que tienen, que no hacen residencias, sino que alquilan viviendas un poco más grandes, donde a lo mejor 6 personas mayores comparten vivienda. Pues eso es otro ejemplo de cómo vivir en comunidad o en otro modelo alternativo. Las intergeneracionales, que es donde vivirían jóvenes y mayores. En España hay pocos ejemplos, este es uno en Alicante, donde jóvenes y mayores viven juntos, que es una simbiosis buenísima. En Holanda, por ejemplo, hay este programa que es en un entorno rural, que son mujeres jóvenes con niños y personas adultas mayores que ejercen como abuelas de esos nietos, ¿no? Estas chicas son madres solteras, ¿no? Muy jóvenes. Siguiente ejemplo, el cohousing, que muchos de vosotros habláis ahora, ¿no? El cohousing es la gran revolución ahora mismo, que es un modelo de convivencia, ¿no? En que las personas mayores se juntan, se autogestionan. ¿Por qué? Porque quieren un envejecimiento activo, porque quieren vivir como ellos quieren, quieren ayuda mutua, quieren compartir servicios. Este modelo, pues en Málaga sois pioneros, o sea, está Santa Clara como ejemplo, está el Puerto de la Luz, o sea, son los primeros cohousing que hubo en España de personas mayores. El residencial Antequera, que ya está acabado y que está en funcionamiento. Desde que yo empecé mi estudio, esta es la proyección. En 16 y estamos en 2020, es decir, ha subido por 3 la demanda de personas mayores que quieren establecerse en este tipo de viviendas. Y es más, muchos de ellos se desarrollan en entornos rurales. El problema de estos modelos de convivencia es que si analizamos la discapacidad y analizamos cuándo te toca y la media de años que se tarda en poder hacer un proyecto de estos, muchas de esas personas a lo mejor pueden entrar a disfrutarlo cuando tienen 75. Entonces, son modelos que tendríamos que implementar o hacerlos más rápido. Pero para que veáis que soy una firme convencida que estos modelos podrían ser perfectamente importables al mundo rural, yo misma he empezado un proyecto que se llama Covivienda Rural con Cristina Cuesta de Cohousing España para intentar hacer cohousings y nuevas formas y co-livings en entornos rurales, ¿no? Estos nuevos modelos serían viviendas, o sea, es el sueño de todo el mundo, ¿no? Vivir en un entorno agradable, con una buena vivienda adaptada a las necesidades, que sea fácilmente, o sea, arreglando todos los problemas que tienen las nuestras, ¿no? Todo hay que analizarlo desde el punto de vista, si comparamos todas las viviendas que os he estado explicando, al final, para mí el espacio es dignidad, ¿no? Entonces, si nos vamos a una residencia, a lo mejor con suerte puedes tener 20 metros cuadrados y probablemente tengas que compartir con otra persona. Si vives en tu casa, de media tienes unos 60-90 metros cuadrados, a lo mejor un cohousing tienes 45, pero hay que reclamarlo desde la arquitectura, que hay que investigar esos nuevos modelos para todas estas personas. Si pensamos en 2050, ahora mismo son programas que ya están existiendo. En Holanda, este es Hogebike, en Holanda, es un pueblo demencia, es para personas que tienen demencia avanzada. Tiene su supermercado, sus tiendecitas, o sea, este es el aspecto que tiene ese sitio. Y personas con demencia severa están viviendo y juntos. Dax Francia ya ha hecho esto, antes yo enseñaba fotos de los renders y está ya construido, están viviendo ahí. Es lo mismo, es un pueblo creado de nueva planta para personas con demencia. Que mirad las cosas que suceden, ¿no? Pues a lo mejor nuestros pueblos también pueden ser pueblos cuidadores, donde estas personas se pueden desarrollar en un entorno natural, que es importantísimo, la conexión con la naturaleza, ¿no? Y si ya hablamos de lo último que voy a hablar, y ya esto es muy rápido, de disfrutar la vejez, que siempre se nos olvida, y los arquitectos tenemos que decir mucho de ello, ¿no? La participación ciudadana, empleo y tiempo libre. Las personas mayores no solamente están en su casa y muchos de ellos se quejan, sobre todo en entornos rurales, de asequibilidad del ocio y de actividades del ocio, acceso a ellas. Si miramos lo que hace... ¡Uy! Se ha salido.
Ay, perdón. Perdonadme, son 3 diapositivas, y acabo ya. Disculpad. Perdonad. ¿Lo veis o no? ¿Hola? No, no se ve. No se ve, Paz, todavía. Ahora mismo. A ver. Son 4 diapositivas. Pues disfrutando de lo que os decía, ¿no? Hay falta de actividades intergeneracionales de asequibilidad al ocio y actividades de ocio, ¿no? Si analizamos lo que una persona, esto es una encuesta de tiempo libre, ¿no? que se ha realizado en España, las personas mayores en España, el 50% ven la radio y la televisión, así como actividad principal, y el 50% les gusta pasear, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos hablando de un nivel de estudios de estas personas que tienen solamente el 35,2% de educación secundaria y superior. Pero es que hablamos que en 2050 cada vez las personas, los que nos vamos a hacer mayores, estamos más formados y querremos otro tipo de actividades. Y eso hay que pensarlo también desde la arquitectura y del urbanismo, ¿no? Ahora mismo estas actividades sí que suceden en muchísimos municipios, ¿no? Actividades para intentar que la gente pues, haga deporte, envejecimiento activo, cosas de este tipo, ¿no? Pero si pensamos en 2050, os traigo aquí ejemplo, en Corea del Sur han hecho una actividad que a mí me parece maravillosa. Como las escuelas rurales se estaban vaciando y no tenían niños, decidieron utilizar esas escuelas para formación de personas mayores, que muchos de ellos no tuvieron la suerte de poder estudiar en su momento. Entonces, este es el autobús que lleva a niños y mayores a estas escuelas, donde hay formación de niños y formación de mayores. Podríamos pensar que a lo mejor nuestras escuelas también pueden ser unos lugares, si tenemos tanta población envejecida, encima llega gente nueva, pues esos pueden ser perfectos lugares de formación. La universidad para mayores en España está funcionando increíblemente bien. Pues a lo mejor este tipo de cosas pueden iluminar a gente que piense en la innovación como una herramienta para poder dignificar, ¿no? Este tipo de actividades. O esta es otra actividad que se llaman Lata 65, que es un programa para personas mayores que se les enseña arte urbano y les llaman las abuelas grafiteras. Es un éxito en toda la Unión Europea, empezaron en Portugal, ahora mismo están en Berlín. O sea, hay actividades contemporáneas que pueden acercar a las personas mayores a otros colectivos y que encima funcionan muy, muy bien, ¿no? Entonces, y ya para terminar, yo creo que todo reto plantea nuevas oportunidades, en concreto de la longevidad, abre nuevos inexplorados caminos no solo para arquitectos, sino también para promotores, empresas innovadoras que sean capaces de anticipar este escenario y darle respuestas de calidad. Y es por eso que, por ejemplo, Envejezando, que fue la exposición, pero continúa y es una plataforma de innovación arquitectónica y urbanística de proyectos enfocados en el espacio que debería ocupar la vejez. Y soy una firme convencida que el entorno rural, precisamente por sus carencias y por su material, puede ser un gran campo de investigación y de prueba de proyectos piloto que nos pueden colocar a la cabeza de lo que es Europa. O sea, podemos realmente sacar y decir, somos los mejores en gestionar este tema y dar nosotros grandes soluciones porque el lienzo está por llenar y las oportunidades son inmensas. Y perdonadme y muchísimas gracias por el error de que se me ha acabado la pantalla. Muchas gracias, Paz. Y gracias por hacerlo tan ameno y tan positivo. Viene bien. Como dije al principio, hemos visto cómo Paz es capaz de sacarnos la sonrisa y sacar también su parte personal, ¿no? Para llevarnos a este encuentro con la vejez y con estas propuestas tan interesantes. Me quedo con la última parte, ¿no? de esto de los mayores que van al colegio con los niños, que es interesante, ¿no? Que es todo el tema al final de ahondar en lo que es los espacios de coexistencia intergeneracional, ¿no? Y de eso José Carlos Mariña Luis sabe mucho. Es uno de sus grandes links, ¿no? El tema de buscar espacios de coexistencia. José Carlos es arquitecto de la Escuela Sevillana,
Tenemos demasiado de la escuela sevillana, ¿eh? Menos para que se libra, perdonadme, porque un malagueño se cierra, tanto Antonio, que también es de Sevilla, como José Carlos. José Carlos es profesor también de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y es un arquitecto poco peculiar. Yo diría, cuando me acerco a su obra, pienso que es un poquito más artista. No sé, tiene una parte de arte que a mí me llama la atención, ¿no? Todas sus obras tienen unos diseños, yo creo que de una elaboración, cumpliendo todos los requisitos técnicos, está claro, pero tiene un poquito de arte, ¿no? Una especie de, yo creo que José Carlos, permíteme, yo soy muy atrevido en las presentaciones, perdonad, porque soy así, pero me da la sensación de que tiene una parte artista grande dentro. Hablar de José Carlos, yo creo que hablar, mirando su obra, hablar de fusión, hablar de mezcla, diversidad, de integración. Yo creo que él se plantea mucho todo lo que, como Paz terminaba, ¿no? Todo el tema de la consistencia y de la diversidad, ¿no? De no separar, distinguir pero sin separar, unir pero sin confundir, ¿no? Yo creo que es un poco, miras la obra de José Carlos, yo creo que está muy de lleno. Y sobre todo la calle. Creo que José Carlos es un arquitecto de calle, de plaza, como yo hablaba también en mi presentación. Él defiende mucho vivir en la calle, vivir en la plaza, y la plaza pública, por cierto, y es un gran defensor de la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Es un luchador nato contra la gran ciudad que absorbe, ¿no? Y la privatización a veces, ¿no? De los espacios públicos. Yo creo que también es un ciudadano ejemplar, permíteme, porque es coherente. Él vive en Costacina, en un pueblo a 85 kilómetros de Sevilla, por lo tanto vive en un medio rural, unos 6.000 habitantes que tiene ese pueblo, y él pone su sede allí, ¿no? Su particular torre de Babel, como él la llama, ¿no? De donde posiblemente desde esa distancia puede surgir muchas veces la creatividad, ¿no? Pero sin abandonar el ir, porque Sevilla, muchos espacios de Sevilla llevan su sello, llevan su nombre, ¿no? Aparte de muchos sitios también en Algeciras, incluso en Madrid, pero Sevilla es muy peculiar con muchos sitios donde paseas que lleva el sello de José Carlos. Digo que es aparte un ciudadano comprometido, incluso comprometido con la política, a veces cuando hay que dar el paso y cuando hay que decir sí, y cuando no es donde vive, ¿no? Donde te compromete. O sea, es ejemplo de compromiso personal también en su ciudad, en su pueblo, ¿no? Pues vamos a disfrutar un poquito de José Carlos, ¿no? Del maestro, de las enseñanzas que tenga que decirnos, de los que nos puede iluminar y de admirar. Y sobre todo, gracias por tu obra, José Carlos. Los sevillanos pueden estar agradecidos. A ver para cuándo te viene a hacer algo a Málaga, que sería digno poder tener alguna cosita con tu sello por aquí, por Málaga, a nivel de espacio público, que sería un orgullo para esta ciudad. Bueno, buenos días a todos. Yo, desde luego, sí que me he regularizado después de esta intervención y me lo pones muy difícil para mantener el nivel o las expectativas que ha creado. Si además le unimos la maravillosa intervención de Maripaz, desde luego me lo ponéis como muy complicado mantener el nivel. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Bueno, ahí estamos. Yo buenos días a todos y como digo, el nivel de la presentación, el nivel de la intervención de Maripaz nos lo pone muy difícil a los siguientes ponentes. Yo voy a hablar de una forma quizás más estratégica, ¿no? Me voy a mover un poquito a una escala mayor todavía, ¿no? Y voy a intentar hablar sobre algunas de las estrategias que desde la Silver Economy pueden de alguna manera ayudar a reactivar algunas de nuestras áreas rurales, ¿no? Y sobre todo frenar un fenómeno que todos conocemos y estamos preocupados, que es el tema de la despoblación, ¿no? Sabemos que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Que es un fenómeno que además digamos, afecta a muchos países europeos y que cada vez hay mayor preocupación en España, sobre todo en la España del Norte, pero ya aquí también en Andalucía es un fenómeno creciente en pueblos, sobre todo en áreas rurales ya que son pequeñas, más desconectadas, entre 5 y 6 mil habitantes, donde se han empezado pequeñas políticas o estrategias tímidas políticas, ahora todavía muy verdes, para intentar controlarlo, pero ahora comentaré quizás desde puntos de vista todavía muy cerrados, muy tradicionales, ¿no? Es cierto que ¿no? Sobre todo en los nórdicos, en Europa, Maripaz ha puesto algunos ejemplos, ¿no? En los que se han articulado políticas y auspiciadas muchas veces por Europa, ¿no? Para intentar al menos
paliar o congelar esos procesos, ¿no? Y también es un tema muy complejo en el que no se va a poder dar una solución única, ¿no? Pero quizás muchos de los preceptos que engloba esta llamada Silver Economy podría ayudarnos a revertir ese proceso, ¿no? Podríamos pensar en muchas ocasiones que el proceso del éxodo rural se debe a una falta de calidad de vida, falta de equipamientos, falta de dotaciones, ¿no? O incluso pues, la falta de adecuación de las viviendas, ¿no? Pero no es así, no es real. La realidad es que en las últimas 2 décadas, prácticamente en toda España, se han hecho políticas de reequipamiento en las áreas rurales muy importantes, de manera que existen desde hospitales comarcales, muy cercanos, centros de salud, piscinas cubiertas. No se ha invertido tanto en colegios porque había una reducción de alumnos, pero sí se ha aumentado muchas de esas dotaciones o equipamientos públicos. Eso, si al final lo unes a ciertas cuestiones que tienen que ver con una vivienda más económica, donde la repercusión del coste en la economía familiar del alquiler o de una hipoteca es mucho menor, ¿no? Donde los problemas de movilidad son menores porque todo está muy cerca, ¿no? Si además unes eso a una calidad de aire mucho mayor, un entorno natural, si hacemos ratios pues, perfectamente objetivos, ¿no? Sobre calidad de vida de una población, en las áreas rurales tenemos la misma o mejor calidad de vida dependiendo de esos ratios, ¿no? Que por cierto siempre puede ser implementada, pero tenemos incluso mejor calidad de vida que en un área urbana. Pero entonces, ¿por qué se está produciendo un incremento de este vaciamiento, ¿no? De nuestras áreas rurales con respecto a las ciudades, ¿no? Con esa huida hacia las ciudades, que solo es comparable con otros periodos históricos, años 40 o años 50. ¿No? O sea, por un ejemplo, mi pueblo de Constantina tenía en esos años 17.000 habitantes y ahora no llega a 6.000. O sea, que estamos hablando, y la progresión es acuciante. Cuanto más pequeño eres, además es más problemático, ¿no? Además de esa mejor, objetivamente, mejores ratios que podemos medir, ¿no? De calidad de vida, además la irrupción del COVID-19, como ya han comentado antes, ha girado la mirada en positivo hacia las áreas rurales, ¿no? O sea, de pronto se encuentran que son lugares de una alta calidad espacial, donde, bueno, pues una nueva estrategia laboral, que no es nueva, que es el teletrabajo, ¿no? que permite la deslocalización del trabajador, de pronto, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Y esto que ya estaba sucediendo en Europa y que donde se preveía que en los próximos años prácticamente un 30% de los trabajadores estuvieran funcionando en teletrabajo y solo acudieran a su empresa igual un día a la semana o menos, y estas oportunidades de pronto se han acelerado con el tema del COVID. Pero es que no solo se ha acelerado, sino que se ha contrastado durante un periodo de tiempo muy largo. Seguimos trabajando todo online, ¿no? Y al haber un tiempo, las empresas han visto que realmente solo se puede, sino que encima le ven la punta a esto desde un punto de vista económico, ¿no? De manera que puede haber muchas personas que precisamente, ¿no? En la búsqueda de una mejor calidad de vida, que es uno de los fundamentos, ¿no? Desencadenante y bueno, estructurante del tema de la Silver Economy, la búsqueda de un mejor, ¿no? De una mejor calidad de vida, de una mejor vida, puede producir una especie de silverización de nuestras áreas rurales, ¿no? Sabemos que el tema del éxodo rural no es un problema sencillo, ¿no? Que influyen muchísimos factores, ¿no? Está los temas solo es que habla ha intervenido Maripaz, ¿no? Hablando sobre todo de causas demográficas, ¿no? De envejecimiento de la población, que nos afecta en toda España, y sobre todo bueno, en muchos países, pero sobre todo también en España, ¿no? La baja natalidad, ¿no? La falta de una economía dinámica en nuestros pueblos, la falta de nuevas oportunidades, la desconexión sobre la que ya se ha hablado, ¿no? La desconexión que veremos que no solo física, sino también virtual. Esa desconexión hace que en un mundo globalizado y competitivo, donde precisamente lo que necesitamos estar es más conectados, pues precisamente eso es lo que está haciendo que mucha de la gente más joven pues abandone por falta de oportunidades las áreas rurales, aumentando o incidiendo sobre el tema del envejecimiento, ¿no? Pero esta cuestión debería precisamente propiciar un espacio de oportunidad para el desarrollo de estrategias que están englobadas dentro de esa Silver Economy, ¿no? Pensando no solo en las personas más mayores, sino a partir como de personas a partir de 50 años que están un poco liberados
de ciertas cuestiones, ¿no? Y tanto vitales como económicas, y que a partir de ese momento buscan un aumento exponencial de su calidad de vida, la posibilidad de vivir en un entorno natural impensable, con una calidad de vida impensable en áreas urbanas, y a partir de ahí se puede configurar como una de esas patas de un plan que tendría otras muchas medidas, ¿no? La posibilidad de que ciertas estrategias de esa silver economy debidamente articuladas, ¿no? Podría proporcionar una amplia gama de medidas o de contramedidas, ¿no? Que permitiera frenar precisamente este fenómeno de despoblación, ¿no? También es verdad que no solo podemos decir que se produzca por falta de oportunidades, una falta absoluta de oportunidades, porque es cierto que hay políticas, ¿no? Impulsadas de la administración autonómica y de las diputaciones provinciales. Algunas es cierto que son todavía un poco verdes, ¿no? Pero hay muchas estrategias, ¿no? Que vienen a intentar precisamente paralizar este proceso, ¿no? de despoblación. Pero hasta ahora todas esas estrategias van en la línea de generar una especie de mantenimiento de un cierto statu quo que existe ahora mismo, ¿no? Entonces siempre van en la línea de fomento del turismo rural, de agricultura ecológica, actividades agropecuarias tradicionales, que efectivamente son necesarias, ¿no? Esas políticas, pero lo que estamos hablando es que hay que cambiar de paradigma, hay que buscar nuevas oportunidades, porque esas líneas de trabajo auspiciadas por las administraciones actualmente, pues claramente son insuficientes y se sigue produciendo la pérdida de población y el envejecimiento de nuestros pueblos, ¿no? En ese sentido, pues ahí es donde está ciertos planteamientos de la silver economy, que podría ser una estrategia estructurante de un plan de reactivación de áreas rurales, ¿no? Incorporando herramientas que persigan precisamente esa reconexión del mundo rural y luego incentivar pues, una vuelta a ese mundo rural que ahora comentaremos. Digamos, es un análisis del problema, de la situación, así muy escueta, ¿no? Pero sí me quería dar por lo menos algunas líneas de trabajo, algunas líneas de posibles salidas o de futuro, ¿no? Y hay dos grandes estrategias. Desde mi punto de vista son las fundamentales, como digo, desde mi aspecto personal, ¿no? Como digo, es una cuestión mucho más global y mucho más compleja, ¿no? Pero una de las patas sería la reconexión. Y esa reconexión de esas áreas rurales, que sería por un lado física, la que ya has comentado, en la que la mejora sustancial de la movilidad y sobre todo del fomento de la intermodalidad, que es posible y mucho más económica, pues redundaría en la posibilidad de un transporte público que hiciera que la gente no se pudiese ir a trabajar a un área rural y volver o hacer justo lo contrario, que es casi mi caso, ¿no? Y por otro lado está la reconexión digital, o sea que necesitamos, para poder funcionar en las áreas rurales, necesitamos un internet con capacidad y calidad similares en capacidad y coste a cualquiera de las áreas urbanas. Y la segunda pata es el fomento y promoción de un nuevo tejido empresarial o profesional o incluso industrial, ¿no? Que ahí es donde entran muchas de las posibilidades que incorpora la silver economy, ¿no? Con respecto a la reconexión, el tema de la reconexión física es evidente. O sea, hay pueblos absolutamente aislados. Así no se puede pensar en la posibilidad de una mejora de este fenómeno tan dañino para nuestras áreas rurales. Tiene que ser simplemente volver a reconectarnos. Es verdad que hay ciertas cuestiones de conexiones de transporte público, podrían ser muy costosas, ¿no? Pensaremos en ferrocarril, pero ya hay muchos pueblos que están cerca de ese ferrocarril. Por poner un ejemplo, Constantina está a 85 kilómetros, ¿no? De Sevilla, sí, pero está a 55 kilómetros en coche de un aeropuerto internacional. Y está a 15 minutos de una línea de cercanías que conecta con Sevilla o con Córdoba. Entonces estamos hablando de que, analizados los tiempos de transporte, si hubiera una intermodalidad con unos pequeños microbuses, algún caso concreto, pero habrá muchos así, ¿no? En unos pequeños microbuses con horarios adecuados que puedan compatibilizarse con horarios del ferrocarril, pues estaríamos hablando de que alguien que vive en un área rural puede trabajar en un entorno urbano o al revés, haciéndolo con tiempos de desplazamiento muy similares a ciudades grandes como Valencia, como Madrid o como Barcelona. Entonces, como digo, esa intermodalidad es fundamental y los costes de implantación o de ofrecer esa intermodalidad a efecto de las administraciones puede ser muy pequeño y en cambio las oportunidades
laborales pueden ser enormes, ¿no? Las posibilidades de desarrollo son enormes. Y luego la reconexión de Internet. Es un mundo globalizado, si no somos competitivos, y tener un Internet de calidad en áreas rurales es mucho más costoso porque tienes que hacerlo desde una situación de satélite o porque tienes que hacerlo con unas compañías que para tener esos datos pues resulta que son mucho más costosas, pues realmente no es competitivo. Entonces ahí de nuevo es una falla donde las administraciones deberían incorporar, ¿no? O trabajar, ¿no? Y luego el fomento de un tejido empresarial, ¿no? Que puede estar asociado a la silver economy. Estamos hablando de personas por encima de los 50 años que tienen, como digo, cierta autonomía, que buscan una calidad de vida, que buscan un contacto con la naturaleza, que están persiguiendo, como digo, incluso una vida más lenta, reducir sus desplazamientos, mejorar confort, ¿no? y el nivel de su calidad de vida de una forma sustancial, ¿no? Y para eso hay que cambiar el paradigma, o sea, absolutamente. O sea, como digo, no podemos seguir incidiendo en políticas que al final son las mismas de siempre, pero implementadas y que no llegan, que son buenas, pero que no acaban de llegar. Hay que hacer cosas que sean complementarias. No tenemos por qué eliminar una cosa ni cambiarla completamente, sino ir esforzándonos en implementar las políticas que existen con otras, ¿no? Y ahí, como digo, se puede incentivar desde aspectos que tienen que ver con esta silver economy. ¿Por qué no incentivar desde la administración autonómica la posibilidad de ubicación de tipos de empresas que ya pues, tienen posibilidades de deslocalización y actividades y enfocarlas hacia el entorno rural? ¿Por qué no incentivar mediante desgravaciones fiscales o laborales dentro de la ley, ¿no? Y a empresas de ciertas características que se ubiquen en entornos rurales y permitan contratar en dichos entornos, ¿no? Además, el envejecimiento genera de por sí nuevas actividades que ya han sido comentadas antes, que están apareciendo en el mercado, nuevos emprendedores que realmente van aparejadas también a ese envejecimiento o a la cobertura de ese tipo de personas que quieran de alguna manera trasladar su actividad empresarial o profesional desde el entorno urbano al entorno rural, ¿no? Y por qué no incentivar la captación de esas actividades profesionales de un sector de población por encima de los 50 años para precisamente su implantación en áreas rurales, ¿no? Francisco Paco ha hablado de, no sé si Francisco Javier o Paco, pero ha hablado de en Constantina. Bueno, yo realmente vivo en esa chincheta, ¿vale? Y eso es, yo vivo en un área realmente natural, dentro de un parque nacional, natural y dentro de un ámbito a unos kilómetros de Constantina. Y desde ahí vivo y trabajo, aunque tenemos una oficina física, pero de hecho estoy ahora mismo ahí en esa chincheta, ¿no? Y teniendo precisamente una conexión normal, interactuando con personas que están en otro lugar, o sea, eso realmente lo ha permitido la conectividad, ¿no? Hasta hace unos años lo tenía que hacer de una forma bastante costosa mediante una conexión satélite, pero ahora ya mismo el mismo teléfono mío tiene 4G aquí y puedo conectarme perfectamente y llegar a otras mayor calidad y mayores datos. O sea, estamos hablando de que directamente esa deslocalización ya existe. Solo hay gente que sí hemos tomado hace varios años la decisión de mejorar nuestra calidad de vida. Yo lo hice por un tema personal, con niñas pequeñas todavía, y de la ciudad me vine aquí. Sigo trabajando, evidentemente, sigo siendo profesor de la universidad, me obliga el desplazamiento, sigue existiendo, sigo trabajando en Málaga, sí hemos trabajado, hemos terminado 80 viviendas hace un par de años y estamos trabajando ahora mismo en un colegio, o sea que sí trabajamos en Málaga, aunque no es espacio público, y como digo, se puede aquí, se puede hacer desde un punto como este, ¿no? Tengo vecinos, esto es lo que miro ahora mismo, si miro a la izquierda, y es lo que veo por la cristalera de mi casa, ¿no? O sea, este es mi entorno de trabajo, ¿no? Entonces, no lo digo para dar envidia, ¿eh? O sea, hay todavía, precisamente es lo que me permite haber visto ciertas deficiencias o ciertas mejoras, ¿no? Y estar trabajando ahora mismo en intentar trabajar en proyectos de investigación que trabajan precisamente sobre articular estrategias más generales de precisamente en esta línea, ¿no? Nosotros, en el tema, por ejemplo, doméstico, en el tema de habitacional, pues quizás no tengamos tanto problemas. A las rurales lo que tenemos precisamente son muchas viviendas vacías y hay estrategias de la Junta de Andalucía que han activado el año pasado y este el primero para rehabilitación de viviendas y para adecuación. O sea, hay programas específicos para adecuación de viviendas para accesibilidad para mayores, ¿no? O sea que sí existen, ya está empezando a trabajarse sobre esas políticas, ¿no? Pero quizás faltan un plan
mucho mayor, un plan estratégico. O sea, son como medidas, como todas sueltas, ¿no? Y ahí es donde yo quizás muchas de esas estrategias comentadas de la Silver Economy pues son necesarias. Yo tengo ya, estoy dentro, voy a cumplir 53 años, mi mujer tiene 50, es licenciada en Derecho, trabajamos desde aquí, trabajamos no solo en toda Andalucía, sino bueno, también tenemos algunos trabajos fuera, sobre todo en Italia, y lo hacemos todo desde aquí, ¿no? Por decirlo así. Como la oficina se ha quedado como algo representativo para tener a veces reuniones, ¿no? Y porque la gente todavía quiere algo físico, ¿no? Necesita algo físico. Pero ya tengo vecinos incluso, por ejemplo, que con la pandemia se han venido, llevan 10 meses aquí y son holandeses y trabajan en Ámsterdam y trabajan en la nube. Ha aparecido el trabajo del coworking porque muchas veces ellos no tienen una buena conexión y al final acaban viniendo a mi oficina para tener un internet, ¿no? Bueno, y el tema de la economía de alguna manera circular o incluso la del trueque también existe ya en el pueblo. O sea, aquí se llama fruto por pensión, ¿no? Y aquí tú tienes, pues mi vecino tiene un señor que le cuida todo el campo y a cambio tiene un huerto que él cuida y saca sus cosas, ¿no? Saca sus hortalizas, ¿no? Y yo tengo a mi vecino que me mete las ovejas ahí y él necesita pasto y yo lo que necesito es que me limpien el campo para que en verano no sea un peligro. Entonces, y además me arregla gratis algunas vallas para que no se me salten, no se le vayan las ovejas. Entonces ya existe este tipo de relaciones en las áreas rurales. Eso es lo interesante, ¿no? Que muchas de esas cuestiones que estamos intentando como reinventar e incluso ponerle nombres en inglés para que parezcan más estupendos y más cool, realmente ya están existiendo. O sea, lo bonito una de las cosas más interesantes cuando me vine a vivir aquí era que tú en Sevilla te paras un momento, ¿no? Con el coche en cualquier calle y tienes a 3 pitando detrás, ¿no? Pero con el claxon a tope, ¿no? Y aquí resulta que tú haces esto, te paras un momento, te pones a hablar con tu primo o con un conocido que era esto y nadie está detrás esperando perfectamente los 15, 20 segundos que dura esa conversación, ¿no? Eso es calidad de vida y eso es algo que no necesitamos reinventar, solo quizás fomentar, ¿no? Y bueno, sé que es un conflicto de una envergadura enorme. Sé que es endémico en España. No pretendo encontrar una solución simple y única. No se va a encontrar una solución. El que diga que esto simplemente a través de la Silver Economy o simplemente implementando otras estrategias más tradicionales o las que están haciendo, lo vamos a conseguir, ¿no? Pero sí podría ser un punto de partida importante para articular en un futuro que es lo que yo demando, un plan integral, ¿no? Que puede ser que haya comunidades que ya estén avanzando antes que la andaluza, pero yo sé que en la Junta de Andalucía es algo que está sobre la mesa y que necesita más técnicos, seguramente como vosotros, para poder contar, ¿no? con el apoyo y con la base suficiente para ver que esto que es un elemento, un problema, un conflicto muy grande y que tenemos también ahí la solución en nuestros pueblos, ¿no? Y además evitar un doloroso y progresivo declive, ¿no? Que además tiene que ver mucho, por ejemplo, con el entorno, con el tema cultural, otros temas derivados, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de nuestro pueblo es un BIC, ¿no? Y entonces estamos hablando de una pérdida de un caserío que se va perdiendo y que está ahí para ser utilizado a una repercusión de suelo muy pequeña. O sea, que tenemos unas posibilidades de oportunidad enormes si se articulase un auténtico plan integral al respecto, ¿no? Y bueno, creo que he sido suficientemente rápido, no sé, quizás he sido muy rápido. Y os agradezco mucho que estéis ahí al otro lado de la cámara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Carlos. Y envidia, la envidia de donde estás ahora mismo. Y gracias por Solo pretendía localizar realmente el problema. Pero has dicho que no, has logrado la envidia. Pero es una apuesta valiente, ¿no? Y eso también no es fácil dar ese salto. Hay que tener también sentirte muy libre para dar ese salto y ese riesgo y poner en riesgo también a nivel profesional. Es verdad que estamos hablando ahora mismo donde el teletrabajo ya es, pero hace años no era tan fácil ni era tan entendible que un profesional pusiera su estudio. Desde luego, como la Torre de Babel es casi construir para tocar el cielo, como lo hicieron, yo creo que ahí tocas el cielo, tocas la sierra y tocas la tierra, así que está bien llevado. Pero tenías que ver la cara de la alcaldesa, que creo que ha tomado nota, de Encarnación Castro Cano, alcaldesa de Fraile,
claro, cuando tú hablabas sobre todo de tu presentación de lo que se puede hacer desarrollar, te puedo asegurar que la alcaldesa estaba tomando mucha nota y prestando mucha atención a tus palabras y a cómo estabas haciendo los planteamientos, ¿no? de vida. Porque queríamos bajar al terreno y tener una experiencia de lo que es todo esto que hablamos a nivel de arquitectura, después la realidad, ¿no? Cómo lo vive alguien que tiene que gestionar un pueblo, en este caso de 1.600 habitantes, bueno, 1.600 habitantes, que tiene Fraile, un pueblo de Jaén, también a 89 kilómetros de Jaén capital. Y fijaos que, aprovechando lo que Paz decía al principio, el índice de la pirámide, Encarnación, alcaldesa, yo no voy a llamar alcaldesa porque yo, como soy concejal, y tú has sido concejal, sabes lo que es llamar a una alcaldesa, hay que llamar a alcaldesa, es así, hay que darle su espacio, su honor y su responsabilidad. Entonces, lo que es para una alcaldesa gestionar un pueblo donde un tercio de los habitantes son mayores de 65 años. Eso en las ciudades no lo llevamos tanto, nos podemos concienciar, pero en los pueblos, como hace la alcaldesa, tiene que gestionar que un tercio de cada tres son mayores. Y si no, que se lo digan durante la pandemia. Y además son de esas alcaldesas, como ella, mucha gente que efectivamente dice ejercía la política en su momento, hasta desde el 11 fue concejala de su pueblo, de una manera voluntaria, de una manera desinteresada, ella es técnico en turismo, y que ha tenido que decir sí, voluntariamente en el 19, a liderar una candidatura, en este caso el Partido Popular, y decir que sí, presentarse y ganar y ser alcaldesa y continuar esa trayectoria. Y ser alcaldesa en tu pueblo, en un pueblo pequeño, y siendo mujer, pues también es doble reto, hay que decirlo, todavía por desgracia sigue siendo mayor reto posible. Una mujer que los que la conocen dicen que es mudada al consenso y al diálogo, que además los pueblos entienden que debe ser así, incluso con todo el resto de grupos y fuerzas políticas. Pero una persona que tiene que, yo creo que ha demostrado la alcaldesa, porque permíteme, claro, como tú, muchísimos alcaldes de pueblo, y hay que hacer un homenaje ante la pandemia, es que ha sido brutal el trabajo que han desarrollado. Un trabajo social, humanitario, político, de gestión. Es decir, ocuparte de esos 500 mayores, cómo están en sus casas, enfrentarse a esa soledad, esa idea tan buena que tuvisteis de los cuadernos, estos que disteis para que hicieran actividades y no se mantuvieran, cosas tan creativas, las visitas con los voluntarios, el organizar el pueblo para que siguiera vivo y para que la gente se estuviera atendida y esa presencia, pues eso es de héroe, ¿no? Eso sí que es de héroe, de héroe en silencio de muchísimos pueblos, porque salen los alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades, sale la gestión de las grandes ciudades, y sin embargo de los pueblos, toda esa gestión maravillosa, humana, pues está ahí, ¿no? Y queda para los habitantes. Así que enhorabuena de antemano, ¿no? Por la gestión que ha hecho en tu pueblo y muchísimos alcaldes alcaldesas que lo habéis hecho en pueblos pequeños. Pero vamos a Fraile, que Fraile es agua. Tiene dos ríos además que lo atraviesan. Y hablar de agua es hablar del balneario, y que tiene una historia maravillosa, que es un edificio del 18, es una maravilla. Bueno, quedó un poco destruido durante la Guerra Civil, pero es un edificio que ha sido simbólico en Fraile. Y polo de atracción, ahora que hablamos del turismo rural, por los pueblos, todo este tema de los balnearios fue una cuestión. Y ella, como experta en turismo, y todo el equipo que hubo anterior y que sigue ahora, han tenido una idea interesante, que es convertir ese balneario ya abandonado, posiblemente final del 20, principio del 21, que ya viene a menos, ¿no? En una oportunidad para una alternativa para aquellos mayores que tuvieran que tener otro estilo de servicio, de vivienda, como los que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Entonces, un pueblo pequeño da una solución de un cohousing, a través, con la ayuda de Hábitat Colaborativa, que son expertos en temas de cooperativa, y de plantear una alternativa de reconvertir el balneario en hacer un espacio de trabajo, un espacio de convivencia, un espacio de vida, donde los mayores de alguna manera no tengan que abandonar posiblemente a lo mejor su pueblo para irse a lo mejor a una residencia, a un centro de día, porque un pueblo de 1.500 habitantes no puede tener cada uno su residencia y su centro de día, pero sí puede tener una alternativa de seguir viviendo de una manera cooperativa, de una manera de convivencia, y quedarte a vivir en el pueblo, ¿no? De eso se trata. Así que, alcaldesa, pues encantado de que nos cuentes esta experiencia y todas las cosas que nos puedas contar de tu pueblo, y sobre todo de los mayores de tu pueblo, que de eso se trata, ¿no? De los buenos vecinos y vecinas de Fraile. Bueno, pues gracias, Javier,
por tu presentación. A ver si ahí algún día tenemos oportunidad de conocernos personalmente y por Málaga. Y bueno, pues la verdad que es extenso, muy extenso todo lo que has explicado en la parte en que has dedicado al apartado más específico que más reciente hemos vivido con el tema del COVID. Pues sí que hemos desarrollado todo tipo de actividades, somos un pueblo muy activo, somos un pueblo que nos desvivimos, todo el equipo que tengo, nos desvivimos por ayudar y por estar al frente de todo lo que se necesita, y los mayores en este tiempo han sido una parte fundamental. Os pido disculpas porque estoy un poco acatarrada y puede ser que tenga que parar en algún momento, ¿vale? Y bueno, pues en ese apartado sí que hemos estado muy activos y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. En el apartado que hoy nos ocupa, pues lo primero que quería decir es que muchas gracias a Hábitat Colaborativo por darnos voz en este foro. Es fundamental que, bueno, que los alcaldes también se nos escuche en este tipo de foros y también escuchar. Efectivamente, tú me has dicho que yo soy muy de consensuar y de establecer líneas de conexión entre uno y otro, y es cierto, a mí me gusta, más me gusta escuchar casi que hablar porque, bueno, se aprende mucho escuchando y soy una persona analista y me gusta pues ese apartado desarrollarlo de esa forma, ¿no? Y bueno, pues gracias a Hábitat Colaborativo, gracias a José Carlos por echarnos esta mano para darnos voz. Y gracias a la Diputación de Málaga, ¿vale? Porque esta mañana me ha llamado, ¿cómo era su nombre? ¿Natacha? ¿Cómo era el nombre de...? No me acuerdo exactamente. El caso es que, bueno, me ha llamado para decirme que gracias por participar y yo pues encantada de estar aquí con vosotros. Entrando un poco en el meollo de la experiencia que hemos tenido como municipio en relación al hotel balneario que desgranaba, pues a ver, yo voy a hacer una secuencia de cómo ha evolucionado todo y cómo al final hemos derivado un proyecto que estaba muerto en el cohousing y apostar pues, por esta línea que todos aquí conocéis perfectamente. A ver, antes de entrar en gobierno en el año 2011, que entré de concejal, ya este proyecto estaba activo. Entonces, os voy a enseñar la zona. Estos son los terrenos que inicialmente pues, se vendían como una zona de construcción de un hotel balneario y que durante 20 años, o sea, desde el año 2000, incluso antes, pues en Frailes se soñaba con que se pusiera en valor una zona de hotel balneario. El hotel balneario está frente a estos terrenos, que fue derruido en la Guerra Civil, y bueno, pues era un sueño, era algo idílico para todos los fraileros que se pusiera en valor este terreno como hotel balneario. Aquello pues llevó a pedir subvenciones a diferentes administraciones y bueno, pues con subvenciones y con una parte también por parte del ayuntamiento con préstamos y una apuesta bastante real por este proyecto, pues se empezó. ¿Qué pasó en los inicios? Pues bueno, a ver. Yo me gusta hablar y me gusta bajarme, como he dicho al principio, a la calle. Los políticos a veces creamos ilusiones y creamos, bueno, pues una forma de dar a la gente aquello que quiere escuchar cuando a veces no se puede plasmar en la realidad. Y eso yo os lo digo tal cual porque lo he vivido. Y lo he vivido porque aquí pues se ha pretendido hacer un gran monstruo, un gran edificio que finalmente se ha llevado a cabo, pero sin una financiación para darle esa finalidad a ese edificio. Entonces, cuando un político se sienta y decide apostar por este tipo de construcciones, hay que ser realista. Hay que saber qué tipo de financiación tenemos y hasta dónde podemos llegar. Pero es que también si hablamos de un hotel balneario como era el inicio
de lo que era esta historia del proyecto, pues un hotel balneario se fundamenta porque sea también un municipio turístico. Y eso estaba sin desarrollar. Ese municipio turístico que se vendía solamente con la ilusión de que en su momento fue un balneario, no daba suficiente para convertirnos en un destino maduro o un destino suficientemente atractivo. ¿Qué sucedió? Pues iniciaron la obra, aquí veis. Bueno, inicialmente en esta diapositiva podéis ver, hay unas calles creadas, aquí no se ve, pero en estas calles había unas farolas de estas de chupachú que se pusieron ahí, pues bueno, pues porque planes tras planes, pues no sabían específicamente cómo lo iban a desarrollar y aquello una vez con una cosa, otra vez con otra y bueno, pues mientras va pasando el tiempo, ¿vale? Empiezan la obra, aquí tenéis evolución, la primera piedra, con el antiguo alcalde que estuvo en el cargo durante más de 20 años y bueno, pues esta persona es la que coloca la primera piedra y la que inicia esta ilusión. Entramos en 2011 y este es el estado en el que nos encontramos donde está ahora mismo el edificio. En 2011 nos toca, a ver, como oposición, antes de 2011, yo llevo aquí en política ya 20 años y entré para estar en oposición, con todo lo que eso repercute. Entro para estar en oposición y en la oposición ya venimos apoyando este proyecto, porque claro, es que cuando en tu municipio algo es muy demandado o hay una gran ilusión porque aquello se desarrolle, pues hay que apostar por ello. Pero claro, no a cualquier precio. Esa era la cuestión. Aquí en este momento entramos en 2011 y nos encontramos con la foto que actualmente estáis viendo. ¿Qué hacemos? Una vez que hay cambio de gobierno después de 20 años, ¿continúas con un proyecto que no es tuyo o de alguna forma no es tuyo y lo sigues adelante? Pues tomamos responsabilidad. Y la responsabilidad fue continuar con el proyecto porque, entre otras cosas, había una subvención bastante importante con fondos FEDER y, bueno, pues ya una vez que te encuentras tal cual lo estáis viendo, hay que tomar responsabilidad y tirar para adelante. Eso sí, a través de una gestión sensata. Eso era fundamental. Bueno, pues la obra se desarrolla. Bueno, esto fue antes de entrar nosotros. Había un problema el invierno llovió mucho y hubo inundaciones, pero bueno, poco a poco ha ido evolucionando. Entre 2011 y 2015 avanzamos, bueno, entre 2011 y 2013 finales, 2014. Avanzamos las obras todo lo posible para aprovechar la subvención que teníamos y con fondos propios el préstamo que solicitamos y avanzamos a pasos agigantados. ¿Qué se produjo? Pues se produjo empleo en el municipio, ya se creó pues, esa expectativa que todos teníamos. Oye, pues la obra funciona, esto va para arriba, el proyecto sale adelante. Nos ilusionamos, todo evoluciona bien, con una gran gestión por parte del anterior alcalde y yo pertenecía en aquel momento a su equipo, todo se lleva a cabo con mucho interés y con mucho detalle. Y llega 2015, nueva legislatura. Nosotros, entre tanto que avanza la obra, hacemos público pues, que está este proceso llevándose a cabo en Frailes y necesitamos un gestor y un inversor. Ese gestor para que definitivamente ponga en marcha ese hotel balneario y el gestor e inversor, porque no estaba toda la financiación que se necesitaba para este proyecto. Ponemos diferentes licitaciones en marcha, hacemos ingeniería por muchos sitios, desvinculamos el edificio de la zona de balneario, lo hacemos por las partes, por la totalidad, licitaciones solo de forma específica, generalizada. En definitiva, todas las licitaciones que hemos llevado a cabo en este ayuntamiento se han quedado desiertas.
Entonces nos lleva a crear un verdadero problema. Porque cuando en 2015, en esa primera legislatura, después de ese cambio de gobierno en Frailes, en el que solo había gobernado el PSOE hasta 2011, pues claro, termina 2015 con un mal sabor de boca porque sí, has puesto en marcha y has desarrollado la parte de edificación, pero no has terminado del todo, porque te falta una parte de un inversor para terminar la obra y la gestión, que es fundamental. Yo no tengo la varita mágica y como otros alcaldes que nos tiramos a la piscina y decidimos gestionar residencias o gestionar otro tipo de proyectos que luego lo único que hacen es minar el presupuesto municipal. Aquí hay que gestionar con lucidez y mucha. Bueno, pues en 2015 volvemos a ganar las elecciones con el anterior alcalde, José Manuel. Yo ya soy teniente alcalde y entre 2015 y 2017 surge la gran oportunidad con Hábitat Colaborativo. A partir de ahí, pues el antiguo alcalde la verdad que apostó 100% por esta opción, el cohousing, y le damos salida a un proyecto pues, que se iba a convertir en un edificio como muchos otros, como Paz, que según ha comentado ha hecho aeropuertos y demás. Yo también soy mucho de aeropuertos porque soy auxiliar de vuelo también. Y bueno, el caso es que crea unos espacios que si no los pones donde corresponden y en las personas, en las manos que tienen que gestionar y que tienen ese bagaje, al fin y al cabo crea un edificio que no te lleva a nada. Bueno, pues se establece el cohousing con hábitat colaborativo, se cede el edificio por 40 años y a partir de ahí empieza otra andadura. Empieza otra andadura pues porque ya no es un hotel balneario, es un hotel balneario residencial. Por supuesto hay que darle cabida y eso lo sabe Hábitat Colaborativo, que tenemos que darle cabida a la parte de hotel y a la parte de balneario, pues porque tiene que ser así para que nosotros cumplamos con esa licitación que en su momento se fijó. Y a día de hoy, pues las obras han avanzado tanto. Mira, esta es la parte de la cubierta del spa. Estas son las cubiertas. Estas son ya las entrañas del balneario. Así es como está en la actualidad. Es increíble lo que hay aquí metido. Imaginad que el antiguo alcalde pretendía hacer, en principio, un hotel 3 estrellas balneario. Luego cambió el proyecto a un 4 estrellas y, bueno, pues la inversión se duplicó. O sea que a día de hoy, para un municipio que tiene un presupuesto municipal de 1.600.000 euros, propuso una inversión de más de 4 millones de euros. Increíble, era algo descomunal. Esta es la vista desde una de las habitaciones, este es el edificio en sí, la parte trasera, este es el interior, pero ya muy modificado. No tengo fotos actuales, estuve el otro día allí, pero no quise tampoco echar muchas fotos a la zona sin autorización. El caso es que ya hoy se está llevando a cabo Hábitat Colaborativo, ha gestionado y a través de una cooperativa local que han formado, hay 90 socios que han depositado con su dinero propio hasta alcanzar los más de 2 millones de euros que faltaban para terminar el hotel balneario residencial en este caso, y gracias a ellos pues se está terminando el proyecto. A día de hoy la obra, el otro día ya lo he dicho, la estuvimos visitando, están finalizando y seguramente para el verano se la puesta en marcha. O sea, para nosotros como políticos, en este caso, a ver, claramente hemos cumplido la finalidad, porque la finalidad es que ese edificio, al fin y al cabo, no fuese un palomar, sino que fuese un edificio vivo. Y eso ha surgido pues, por la apuesta en su momento de que hubo un alcalde que abrió su mente
y dijo, no nos vamos a cerrar a esperar la venida del Espíritu Santo, si me lo permitís, que os lo diga así tal cual, pues porque no iba a suceder. Y como no iba a suceder, había que buscar otra alternativa. Que había que dejar quizás de lado lo que es la parte más específica de hotel y que había que prescindir de un gran número de habitaciones, pues sí, pero había que ceder, y había que ceder en ese sentido. Y bueno, yo otra cosa que os quería comentar es que referente a algunas cuestiones que habéis comentado, es fundamental que por parte de los ayuntamientos se dé soporte a los ciudadanos en cuanto a lo que ha comentado José Carlos, que ahora hace poco se ha cumplido el plazo, que es la rehabilitación de viviendas. Hay que dar soporte a que esas personas puedan, a través del técnico municipal, solicitar esas subvenciones. Eso así lo hemos hecho en Frailes y ese tipo de actitudes tienen que primar en los municipios pequeños. Luego hay otro apartado que fijar, mañana nos dan el diario Jaén, nos da el premio Jaén Única a Frailes, el premio de hospitalidad, y es que los mayores han trabajado para que esa forma de ser, esa forma de darnos a conocer desde los municipios, sea a día de hoy en Frailes, sea una de las banderas que llevamos cuando salimos de Frailes, o sea, su gente. O sea, que los mayores, cada vez que salieron, yo siempre lo defiendo así, en su momento los mayores salieron al extranjero o salieron de Andalucía a buscarse la vida después de la guerra. Y bueno, pues cuando tú sales fuera lo que pretendes encontrarte es gente que te eche una mano. Y todas aquellas personas que con el tiempo han ido regresando, y así ha sido, mucha gente ha regresado de Alemania, de Francia, ha regresado de Sevilla, hubo mucha gente que trabaja en la Renault, de Barcelona, pues toda esa gente, todas esas vivencias que han tenido, las han extrapolado al día de hoy y ser una gente humilde, ser sencillo y ser hospitalario. Y esa hospitalidad, por lo que, bueno, os quería decir que mañana nos dan este premio en Jaén a través del periódico diario Jaén, pues eso se lo debemos a los mayores, porque nos han hecho así, nos han hecho pues ser cercanos, ser humildes y tener esa capacidad de atender a aquellas personas que nos visitan. Y bueno, pues el apartado turístico, que un poco he dicho al principio, se empezó a vender en Frailes por lo que es el hotel balneario, hoy día ya va a ser una realidad, pero hay otra parte turística de Frailes que en estos 8 años y 2 que llevo yo gobernando hemos desarrollado, y es que a los mayores, y no solo a los mayores, sino a todos aquellos que nos visitan, no solo porque tengamos un edificio, hotel balneario, hay que darle una complementariedad en cuanto al turismo. No podemos cerrarnos a tener solo una zona, pues que venga la gente ahí y se bañe y se vaya, sino que tengamos un pueblo turístico, ¿vale? Eso es algo que estamos trabajando y lo estamos llevando bastante bien a cabo. Si os metéis en la página web de Frailes, www.frailes.es, ahí tenemos cantidad de actividades que organizamos relacionadas con el turismo. Y tenemos la joya de la corona, que es una tirolina y un puente colgante que une 2 zonas de Frailes por encima del río. Y bueno, pues está siendo un verdadero revulsivo, pues para que Frailes suene no solo en la provincia de Jaén, sino en el resto de Andalucía, y que todo se sume como complemento a este edificio que se va a poner en marcha en breve y que va a ser conocido pues, no solo por los cooperativistas, sino por la parte de hotel balneario cuando se empiece a llevar a cabo, y cuando se pueda, no estamos hablando de las mejores circunstancias, pues se ponga también en valor y todo sume. Así que voy a hacer referencia a otro apartado que seguramente conoceréis, porque son los centros de día, con el tema de las cuestiones para los mayores. En la provincia de Jaén, los centros de día, yo no sé en otras provincias, pero en Jaén, aquello empezaron a montar centros de día como churros, sin pensar en que los centros de día tienen que
que ser ubicado ahí por personas mayores, pero personas mayores ¿con qué tipo de recursos? Porque en el momento que una persona mayor opte por ir a un centro de día, también tiene su casa y tiene que mantenerla. Entonces, hay una parte ahí que choca y que en el momento que se ponen esos edificios y que en Fraile hay uno pero no está funcionando como tal porque no hay demanda, no hay gente que se quiera gastar un dinero por entrar a ese tipo de edificio y además mantener su propia casa, pues no estamos al unísono con lo que nos pide la sociedad. Es así. Se crean ese tipo de proyectos, pero en definitiva, pues no está al día de que aquello sea realmente funcional. Así que bueno, pues nada, espero que en la parte de preguntas os pueda echar una mano y preguntéis muchas cosas porque aquí hay mucha carne de cortar, ¿vale? Muchas gracias, alcaldesa. Y yo creo que además no lo ha... Esto estaba así, yo creo, preparado, pero que está dando pie cada uno al siguiente. Y curioso la experiencia que nos contaba la alcaldesa, ¿no? De una propuesta en un pueblo que sale mal, diversas cuestiones, y cómo se le da la vuelta, ¿no? A intentar convertirse en una buena propuesta para el pueblo y en sacar para adelante, ojalá, esta cooperativa y este centro. Nos sirve para presentar al último ponente. Nos quedan 15 minutitos. Para la gente fue un poco por el horario, es verdad que vamos ya sobre la hora, pero merecía la pena alargar un poquito más por las exposiciones que hemos tenido. Tenemos a Antonio Serrano Jiménez, también de Sevilla, de la Escuela de Sevilla y también profesor por allí. Antonio es un arquitecto de esto de la nueva generación, de la innovación, como se le suele decir. Yo creo que investigador, una persona que además se cuestiona muchísimo y que creo que tiene ese perfil que muchas veces hace falta también en el mundo de la arquitectura, de innovación y de servir de generosidad, porque lo que plantea Antonio es... Él hizo una tesis, presentó una tesis muy interesante sobre rehabilitación residencial y para favorecer las políticas de envejecimiento activo, es decir, de todo lo que estamos hablando. En su tesis plantea la posibilidad de crear una herramienta de diagnóstico, de análisis, para que en la toma de decisiones de los alcaldes, de las alcaldesas, de los técnicos, de tal, haya esa propuesta de cómo analizar, cómo llevar a tu pueblo la posibilidad de la rehabilitación residencial y dar respuesta a todo esto. Pero no a veces de la improvisación o de que algo salga mal, salga bien, sino de un diagnóstico científico, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Él nos habla mucho de la rehabilitación residencial, pero también su tesis habla mucho de accesibilidad y habla mucho de movilidad, y habla mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? de la vida en el pueblo. Innovación, escala urbana, tipo arquitectura, estado de conservación de los edificios, estudios socioeconómicos, modelos de propiedad, de todo eso. Antonio nos plantea una herramienta que además creo que muy inteligentemente la Diputación de Málaga ha sabido verlo y a través de hábitats colaborativas han creado el proyecto Aldea Senior que viene a servir esto, a servir al mundo técnico y al mundo político a tomar decisiones correctas, que de eso se trata, ¿no? Que salgamos por ahí. Por eso, para terminar, Antonio nos va a presentar todo este trabajo que creo que es interesante y nos vamos a ir con una cosa muy, muy, muy práctica. Antonio. Muchas gracias, Javier, por la presentación muy certera. Creo, a ver, ahora voy a compartir pantalla. Se me ve. Bueno, buenas casi tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Me han encantado todas las ponencias y, como bien dice Javier, interrelaciona muy bien con la ponencia que se va a realizar ahora, ¿no? En este caso, bueno, como bien presentaba Javier, yo he realizado recientemente la tesis doctoral en relación a la regeneración urbana integrada tanto en ciudades como en el ámbito rural, más bien específicamente enfocada en barrios sociales, pero siempre con la consideración de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Teniendo en cuenta un problema bastante importante en nuestros días, un reto importante del siglo XXI, que es el envejecimiento de la población, pero a la vez está coincidiendo con un envejecimiento, una obsolescencia de ese crecimiento de las ciudades que coincidió en el siglo XX, ¿no?
Entonces, simplemente por contextualizar, yo también he estado en experiencia profesional e investigadora en Suecia, en Portugal, también cogiendo ideas, cogiendo modelos de gestión, porque aunque en mi caso, como el de José Carlos, somos arquitectos, como en el de Paz, somos arquitectos, pero realmente tenemos que poner los pies en el suelo. Y hoy en día el éxito de una actuación no solo depende del conocimiento de una disciplina, sino que también tiene que estar interrelacionado con una buena gestión económica, con una aceptación social. En definitiva, la interdisciplinariedad hoy en día es la mejor arma para garantizar el éxito y la satisfacción de cualquier intervención, ¿no? Y en este sentido, pues al hilo de eso, pues José Carlos de Hábitat Colaborativo en su momento, hace unos meses, contactó conmigo porque conocía mi modelo de trabajo, conocía la experiencia anterior que yo había desarrollado en mis investigaciones y en mi experiencia profesional, y en este caso pues me propuso trabajar juntos en el diseño de una herramienta que a raíz de un encargo de la Diputación de Málaga había surgido también, que la íbamos a denominar Aldea Senior, ¿no? Y hoy en día, en este momento, la herramienta está en su fase de diseño iniciada, está en su etapa de maduración, pero continuamente está activa, está adaptándose y está viva, ¿no? Al fin y al cabo. Esta herramienta no deja de ser una herramienta que facilita la toma de decisiones para identificar cuáles son los mejores modelos habitacionales o actuaciones que llevar a cabo en el ámbito rural, adaptada a las personas mayores, ¿vale? Y en ese sentido, pues voy a hacer la presentación, tanto presentar el modelo de hábitat colaborativo, las intenciones, los objetivos de ellos, como entrar un poco más en profundidad, así como en la aplicación que ha tenido la herramienta en sus primeras aplicaciones en la localidad de Benadalid, en Málaga, ¿vale? El problema al final, por contextualizarlo, ya lo tenemos claro, todos tenemos claro el problema del envejecimiento de la población. Los arquitectos somos muy conscientes de la obsolescencia que cada día va imperiando en los barrios sociales, en el ámbito rural, y que hoy en día ese solapamiento entre envejecimiento de la población y envejecimiento y deterioro de las ciudades nos da una demostración del incumplimiento normativo que hoy en día existe y conviven muchas personas mayores en cuanto no solo a accesibilidad, que quizás sería el más acuciante, sino también el confort, sino también la calidad del aire, sino también en muchos casos la movilidad, la seguridad. En definitiva, los mayores al final se acostumbran, por tal de permanecer en sus casas debido al gran apego que existe en ellos, se acostumbran en muchos casos a malvivir, ¿no? Y al hilo de todo lo que estamos comentando en las exponencias anteriores, quizás no nos debemos de partir de la base de que las soluciones no pasan de o todo o nada. Aquí hay que quedarse con los buenos puntos intermedios. Y en cualquier nivel intermedio, cualquier avance es muy bueno para esta población. Y en ese aspecto también cabe hablar de la soledad. En este contexto surge la idea, además, del cohousing, ¿no? El cohousing al final no deja de ser otra alternativa más. No es el modelo ideal, puede ser el modelo ideal en algunas circunstancias, pero simplemente es un modelo de residencial adaptado a personas mayores que puede ser útil. Puede ser útil. Y en este contexto, pues hoy en día están surgiendo numerosas iniciativas, digamos que está de moda, pero esto no deja de unirse a centros de día, a residencias privadas, residencias públicas de mayores, ¿no? Yo coincido con lo que decía Paz. La mayoría de las personas mayores hoy en día, yo he realizado muchos procesos participativos con personas mayores, prefiere permanecer en sus casas, ¿no? Entonces, si bien es verdad que cualquier estímulo, cualquier atisbo de nuevas ideas también puede servirnos para ampliar la mente y hacer ese tipo de modelos híbridos que funcionen bien, que se gestionen bien, ¿no? Entonces, bueno, el cohousing, entre otras cosas, nos permite generar una autonomía de las actividades, está gestionado por las propias personas que participan en esa sociedad y puede generar esos nuevos modelos compartidos, tanto de forma social como de forma cooperativa. En este sentido se mueve el modelo de cohousing. Pero, como decía, en este contexto del problema que se plantea y el modelo de propiedad cohousing más los modelos residenciales que ya sabemos, surge el concepto o el nombre de la cooperativa Hábitat Colaborativo, ¿no? En
plantear no solo escenarios de modelo de propiedad, sino generar una cooperativa que sirva para ser ese agente intermedio entre la población, entre la gobernanza, entre los diferentes promotores privados, públicos, que sirva para poner los pies en el suelo, interrelacionar el conjunto de variables, disciplinas y saber garantizar una mejor gestión para promover ese caso de éxito, ¿no? Yo al final también digo que en muchos pueblos, en muchas localidades, que al final lo que funciona es el boca a boca, una buena experiencia, una grata experiencia, lleva a incrementar exponencialmente la idoneidad y el éxito del modelo que se está implantando. Un fracaso, sin embargo, reduce mucho esa visibilidad. Y el éxito o el fracaso en muchos casos sí depende de ese modelo de gestión, ¿no? Entonces, bueno, el grupo, la cooperativa Hábitat Colaborativo, de la cual ahora soy miembro participante del grupo de trabajo, lo que pretende es poner en marcha soluciones habitacionales teniendo en cuenta los diferentes contextos que tiene, tanto geográficos, municipales, rurales, en ciudad, que sirvan para tener en cuenta esas consideraciones de la población mayor, ¿no? El equipo de trabajo al final no deja de ser multidisciplinar, como vengo diciendo, no solo desde la disciplina de la arquitectura, sino también de la ingeniería, de la economía, social, legal, ¿vale? Y al final no deja de ser un grupo de trabajo que interrelaciona conocimientos con el fin de tener muy claro que el beneficio y el objetivo principal es garantizar un mejor funcionamiento del ámbito rural o ciudad, así como de la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? En definitiva, bueno, entrecomillado, podría ser una cooperativa de cooperativas, pero que lo que garantiza es que en función de unas necesidades se pueden satisfacer unas soluciones en el modelo de llevar a cabo la actuación. Ya sea con promover, como Encarnación ya ha dejado ver, un asesoramiento también privado a esas familias particulares que quieran mejorar el cómo llevar a cabo esas actuaciones de rehabilitación, como también con entidades públicas, privadas, promotoras, que sepan guiar teniendo en cuenta diferentes factores, tanto el de la gobernanza, como el de la economía, como el de la sociedad, así como garantizar esa viabilidad técnica. Uno de los fallos que comentaba antes Encarnación es que en muchos casos los arquitectos durante muchos años nos hemos obcecado con únicamente garantizar la viabilidad técnica. ¿Se puede hacer? Sí, pues hagámoslo, ¿no? Y en muchos casos había muchos promotores que daba igual la viabilidad o el uso o el beneficio que eso pudiera repercutir, si era viable o no. Y en este caso es mejor hacer como una fase previa en la cual replantear numerosas opciones y a lo mejor plantear diferentes escenarios de acción, ¿no? Y en ese sentido, pues, Hábitat Colaborativo está trabajando no solo, como decía, en modelo de cohousing, sino en de reaprovechar ciertos proyectos que han tenido una serie de problemas a través de la gestión, a través del modelo de uso planteado, y se están recaudando, en este caso, el aprovechamiento de numerosas entidades en varias localizaciones a lo largo de España. No solo, como digo, en modelo de cohousing, que también, sino también, como por ejemplo en hoteles residenciales, en residencias privadas tuteladas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en base a esa introducción, pues vengo a plantear también el manual de una definición que se ha establecido ahora, un informe que hemos elaborado, de parámetros básicos a tener en cuenta para llevar a cabo el diseño y la buena gestión de soluciones habitacionales en las zonas rurales de Málaga, a través de un encargo de la Diputación. Este manual, al final, ha sido, en definitiva, el otro día lo comentaba con José Carlos, reunir una lluvia de ideas y un bagaje en cuanto a la experiencia del funcionamiento de cosas. Es decir, qué hay que tener en cuenta y qué no se tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo el planteamiento de un proyecto, el beneficio y la garantía de la utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es como reunir en un mapa de contenidos, pero no solo desde el punto de vista arquitectónico, que también, sino tener en cuenta a esos otros agentes, que al final hay problemas en ese largo camino entre el blanco y el negro y que quizá hay que mediar entre todos y quedarnos con un gris, ¿no? Lo que siempre al final hablamos. Y en ese proyecto Aldea Senior, lo primero que hemos hecho al final ha sido separar diferentes ámbitos de escala urbana. No es lo mismo actuar en ciudades. Yo más bien he estado trabajando durante estos años en barrios sociales de ciudades, pero no es lo mismo trabajar en eso que en poblaciones medias, en núcleos poblacionales menores a 1000 habitantes.
Los factores arquitectónicos también, la tipología edificatoria, la altura, el porcentaje al final de la protección urbanística que pueda tener, el hecho de insertarse en la actuación en un núcleo urbano o en la afuera, el estado de conservación en el caso de actuar o rehabilitar sobre un edificio ya existente, así como otros factores de otra índole, como por ejemplo el demográfico. En este caso, antes hablábamos que Fraile, en este caso, 1/3 de la población ya supera los 65 años o son personas mayores. Por tanto, ¿cómo no poder tener en cuenta ese gran grueso de la población? Una de las soluciones al final de no perder o no ese goteo de pérdida de población en los pueblos al final es, entre otras cosas, tratar en cierto modo, en ciertos niveles de garantizar una mejor calidad de vida de los mayores. Eso hace que las propias familias no se tengan que llevar a esos mayores cuando el estado de salud ya no es el apropiado a otros lugares, a otras residencias, que no tengan que mover a esa persona mayor en sus últimos años de vida a las ciudades por el hecho de tener a las familias pegadas. Entonces, el garantizar unas mejores condiciones de vida, unido a la conectividad que hoy en día, como antes hablaba José Carlos, junto con el desarrollo de ciertas tecnologías y servicios que pueden llegar hoy en día a las poblaciones rurales, esos estímulos pueden llegar a mantener y a generar ciertos estímulos de activación en cuanto a la población. En definitiva, en el escenario de partida se han tenido en cuenta diferentes disciplinas y conceptos, así como también los diferentes, como aparece en el gráfico, esos agentes, en función de factores adversos, de inicio, así como qué pretensiones, qué objetivos, qué líneas de mejora hace falta garantizar. Todos estos inputs, al final, ¿no?, que no solo son desde la arquitectura, nos han llevado a organizar una serie de variables que se han estructurado en 6 grandes familias. La familia económica, que por supuesto es necesario tenerla en cuenta, al final es nuestro padre de un dinero que va a determinar la viabilidad o no. La garantía demográfica, técnica, territorial, qué aspiraciones en cuanto a la gobernanza y, sobre todo, un punto también muy importante que hasta ahora nunca se ha tenido o casi nunca se ha tenido en cuenta, y es esos procesos participativos de preguntar a la población qué demanda, qué preferencias tiene, qué le gustaría, ¿no? Y en ese aspecto también es importante, todos somos arquitectos, alcaldes, economistas, abogados, pero hay que bajar al suelo, hay que preguntar a la población, porque eso también va a ser una garantía de éxito en el modelo de actuación. Entonces, en este proyecto de Asenior, en esta guía, se han determinado 20 variables de distintas índoles, muchas de ellas están linkadas a diferentes familias, ¿no?, pero que al final lo que se busca es establecer como una metodología de llevar a cabo que garantice la efectividad y viabilidad de cualquier proyecto y ver qué relaciones hay entre el modelo de habitación preferida por la población, si se prefiere la privacidad, si se prefieren espacios comunitarios, o bien también otros temas, digamos, secundarios, pero a la vez muy importantes, y es la distancia a servicios básicos de salud, la cantidad de población que hay no solo en un municipio, sino en un área de influencia, porque al final, al hilo de antes, lo que comentaba Encarnación, se han hecho centros cívicos, centros de día como churro en cada pueblo, quizás ha sido un error de no tener esa gestión o coordinación entre municipios para interrelacionar o la intermunicipalidad, ¿no? Todo el mundo ha querido ser el suyo propiamente. Y eso al final ha denostado en los siguientes años la inviabilidad de muchas acciones, ¿no? Esta herramienta, por tanto, al final, lo que sí, con la que trabaja Hábitat Colaborativo y con la que estamos ya testando, ahora lo comentaré, también ha generado el cómo obtener esos datos, ¿no? No obtener únicamente los datos que caigan del cielo o simplemente de una mera participación, sino se han desarrollado una serie de cuestionarios específicos que van a ir enfocados. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en el apartado demográfico, pues qué ítems habría que tener en cuenta, ¿no? O en el apartado de promotores, proyectistas o empresas constructoras, en cuanto a los periodos, plazos de ejecución, qué tipo de obra o qué tipo de actuación sería más interesante, si se va a actuar sobre un edificio que podría reaprovecharse en cualquier municipio de zona rural o de nueva planta. En definitiva, como ampliar todo el rango de posibilidades para que garantice una eficiencia, ¿no? Y estas variables al final lo que se han ido es testando en cuanto a su relación y su dependencia, es decir, la motricidad que ellas generan, todos estos ítems de los que hemos hablado, el poder económico, la satisfacción, la garantía
de tener un apoyo respaldado por detrás de la gobernanza en cuanto al sistema público, el modelo de propiedad, etcétera, etcétera. Y estas variables se han estudiado. En definitiva, el modelo permite obtener qué variables son las más clave a interceptar en cuanto a la hora de actuar en un municipio. Y en función de eso, pues se pueden tener variables autónomas que van por libre y que no van a tener una dependencia absoluta, como otras variables que, por ejemplo, sí se detallan en cuanto a claves, ¿no? Que tocando, interceptando o satisfaciendo esas variables sí va a depender una mayor efectividad en el modelo a llevar a cabo, ¿no? En función de eso, pues también la herramienta arroja una serie de resultados en cuanto a costes, alianzas público-privadas, la visibilidad también de una intervención. No es lo mismo llevar a cabo un proyecto y que para el pueblo sea un proyecto más, que no esté socialmente aceptado como imagen de su pueblo, a también esa imagen final que vaya a tener y que reactive no solo el beneficio de los habitantes, sino también el interés, ¿no? El interés visual. Y por finalizar también esta presentación, esto sería también como el planteamiento de la herramienta y, en definitiva, para demostrar la utilidad, por un lado. Y por otro lado, la flexibilidad de la herramienta se va a demostrar su aplicabilidad en un municipio en el cual ya se está trabajando. Esta herramienta Aldea Senior, al final, con esta serie de variables diseñadas y estas interrelaciones, está siendo aplicada en el municipio de Bernadalid, municipio de la Serranía de Ronda, muy interesante, ya pegando a la Sierra de Cádiz, pero que pertenece a Málaga. Y en este municipio existía ya un centro cívico, el cual, pues, digamos, ya aquí se ve marcado, aquí abajo, donde está situado. Y ese centro cívico quizá era necesario saber qué modelo llevarlo a cabo en cuanto a su gestión para que garantice un mayor éxito no solo en su población, sino en todos los agentes de los que estamos hablando, ¿no? En definitiva, garantizar una buena gestión y que se lleve a cabo su uso y vitalidad para el municipio. Y para ello no solo se han utilizado los habitantes y la población de Benadalid, sino también se ha definido el concepto de área de influencia natural. Yo creo que en el ámbito rural los municipios también tienen que aunar fuerzas. Entre ellos tienen que aunarse y, por ejemplo, hay que definir una serie de, en este caso, áreas de influencia, que están definidas, pues, el trayecto máximo de 20 minutos en vehículo, que podría alargarse incluso a media hora. Pero, como podemos ver, pues, surgen otros municipios que están muy apegados, como Arjate, Benalaururia, Algatocín, Benarrabá. En definitiva, que su suma total alcanza un montante de unos 2.000 habitantes. Quiere decir que al final esta interconexión entre municipios, el hecho de hacer un edificio que sea una novedad, un nuevo modelo habitacional, si se garantiza la conexión, la interconexión municipal entre estos municipios, puede no solo dar un beneficio a los habitantes de este municipio en particular, sino a los de su alrededor, ¿no? Entonces, para este estudio se ha tenido en cuenta los habitantes de esta serie de municipios y, bueno, se han planteado la aplicabilidad sobre este municipio de esta herramienta Aldea Senior, y se ha realizado un análisis de viabilidad o factibilidad, que al final es estudiar qué probabilidades de éxito tendrían diferentes estrategias, de destinar este centro cívico también a viviendas colaborativas distribuidas, viviendas colaborativas concentradas o otros servicios comunes a través de un asimilado a un centro de vida, ¿no? En este caso. En definitiva, se han propuesto 3 posibles propuestas y se han tenido en cuenta, se han llevado a cabo tanto este tema de cuestionario, gobernanza, social, económico, la disponibilidad económica, y se ha aplicado la herramienta. La herramienta al final arroja una serie de variables que puede dar la comprensión de cuál sería la opción más idónea desde el punto de vista integral, ¿vale? Eso no quita que al final la toma de decisiones quede pospuesta a una decisión final, a unas conversaciones con los agentes, pero sí desde Hábitat Colaborativo se establecen los mecanismos que garanticen o que amplían las posibilidades de una garantía de éxito y satisfacción entre estos ámbitos rurales. Esta herramienta al final se está aplicando sobre este municipio y, por supuesto, a cada municipio o a cada área de municipio tendrá su adaptación en función de qué se quiera tratar, si es una vivienda ya
si es un edificio ya construido o si está por construir. Pero este intermediador entre población, entre promotores, gestión privada, pública, así como también desde la gobernanza, y garantizando la viabilidad técnica desde el punto de vista ingenieril, arquitectónico, puede desarrollarse, va a seguir desarrollándose, y pensamos que puede ser de utilidad no solo en el ámbito rural, sino también municipal, ya de poblaciones que den una mayor garantía, una mayor certeza a esa previsión, y que no ocurran pues esas barbaridades que han ido ocurriendo a lo largo de todos estos años, o que uno de los ejemplos podíamos ver anteriormente, que luego ha tenido que reencauzarse, ¿no? Entonces, en este aspecto, Hábitat Colaborativo y el grupo de trabajo en el que estamos, pues también está dispuesto a adaptarse a cada una de las condiciones, tanto sociodemográficas como contextuales del ámbito, en cada una de sus actuaciones. Y en definitiva, pues bueno, era plantear esta iniciativa dentro del conjunto de ponencias que ya se han realizado, y que el el contexto ya se me ha facilitado. Y nada, en definitiva quedamos a disposición, y este es nuestro contacto a partir de ahora, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Antonio. Efectivamente, la herramienta no nos ha defraudado, muy completa. Y estoy seguro que vamos a tomar nota más de uno, ¿no? de este trabajo que has desarrollado y que puede venir muy bien, sobre todo a la hora de la toma de decisiones, ser más correcta y apoyarnos muchas veces, y así cometer menos errores de futuro para nuestros pueblos y para nuestras ciudades. Bueno, no tenemos casi tiempo para nada más. Las preguntas, hay gente que ha preguntado, y agradecemos que hay 2 o 3 preguntas por ahí, y nos comprometemos a que las vamos a pasar a los 3 ponentes para que los 4 ponentes para que la contesten, y las pasaremos por escrito, porque algunas son bastante interesantes, pero ya no hemos pasado 25 minutos y por respeto a la gente que es puntual. Yo muchas gracias a los 4. Es una parte, hemos hablado de mayores, sí, pero también de emoción, de arte, de compromiso y de innovación. Y yo creo que eso pues también ha sido toda una trayectoria muy bonita, ¿no? Yo creo que muy completa. Yo creo que la gente que había hecho que la gente esté muy atenta, muy amena, hemos seguido, la gente se ha mantenido firme. Claro, estas cosas se puede ver, la gente que se sale y se mantiene, y la gente se ha mantenido muy firme y muy leal a escuchar a la conferencia. Y a los asistentes, que mañana tenemos una nueva cita, a las 9:30 también, tenemos una cita con otra parte importante del tema de mayores. Málaga es innovación, esto como decía Antonio, hemos terminado. Málaga, aunque sea de Sevilla, pero Málaga, y Antonio lo sabe, es el Málaga Valley. Málaga es la ciudad donde todas las empresas tecnológicas quieren venir. Málaga es la ciudad donde Google dice que tiene que estar su centro mundial de innovación, y grandes empresas como Bisoccer, como Derca, como FEPIC, todas han aterrizado en Málaga. Ciudad para vivir, ciudad para trabajar. Y la innovación al servicio de los ciudadanos, y la innovación al servicio de mayores. Mañana, innovación, tecnología y mayores. Toda cuestión de aplicaciones, de herramientas, de mejora en todo lo que tiene que ver con su vida diaria, y en hacer la vida de los mayores mucho mejor, más fácil, y que sean mucho más felices. Felicidad para todos, y nos vemos en la siguiente. Hasta mañana, 9:30.